Muy bienvenido, mi querido César, de una amistad de más de 50 años, cuando éramos estudiantes, yo mayor que tú, por supuesto, eh, y nos conocimos y bueno, la vida nos ha ido siempre aproximando por diferentes causas y guardando una amistad que valoro muchísimo, César, para ti. Muchas gracias, mi querido Sergio. Efectivamente, tenemos una larga y además fecunda amistad a través de los años porque hemos ido cultivando, tú por tu lado, yo por el mío, valores comunes a partir de principios y convicciones que creo que son las mismas, que además mencionas tú, se incluyen dentro del Antiguo Testamento con el título del programa que tú estás iniciando: elegir con justicia, elegir para obtener justicia y para que nuestra elección nos salga menos inequitativos y más justos con las decisiones que deben tomarse para beneficio y bienestar de nuestro pueblo. Así es, mi querido César. Eh, yo te invito, no solamente por las calidades de amistad, sino que ya son suficientes, porque da confianza, da seguridad a quien recibimos en este inicio del programa, sino también por tu trayectoria pública como abogado de muchos años en la carrera pública en el Congreso de la República. Entonces ahí te pregunto, ¿cuántos años de experiencia vivida trabajando como abogado, como asesor, como en diversas funciones del Congreso, tienes en tu haber de vida? Un poco menos que el número de años en los que nos conocemos, mi querido Sergio. Yo empecé a trabajar en el Congreso en julio del año 1980 por intermediación, además de un común amigo, Emilio Garró Beck, que fue quien me proporcionó el dato que había la posibilidad de concursar para ser relator en el Congreso de la República. Concursé en ese momento y a partir del 13 de julio del año 1980 empezó mi vínculo con el Congreso, que ha tenido altibajos naturalmente, como cuando se produce el golpe de Estado del año 1992 y algunos otros tropiezos que no han supuesto mella alguna en la lealtad que yo le he conservado a los principios por los cuales el Congreso se considera uno de los pilares de nuestro sistema republicano. O sea que a hoy día estás por cumplir 46 años que ingresaste a esa labor en el Congreso de la República. Claro, pero yo me jubilé en diciembre del año 2019, no obstante lo cual mantiene mi vínculo a través de apreciaciones que puedo ofrecer, como en este caso, a partir de la experiencia que uno adquiere en el trayecto de las diferentes situaciones por las que pasa el país. Claro, por eso mencionaba, creo que también tuviste a una aproximación a la Asamblea Constituyente de la Constitución del 78-79. En esa época yo todavía era estudiante, pero sí tuve algún tipo de vínculo a través de algún constituyente, que fue el caso de don Javier Vallerriestra González Olaechea, con quien yo montaba bicicleta diariamente mientras que preparaba mi tesis, que justamente lleva por título uno de los temas que él logró incluir dentro de la Constitución de 1979, que es la incorporación de la jurisdicción supranacional en el derecho interno peruano. Y también lo mencionaba porque después del año 19 que mencionabas de tu jubilación del Estado, por tu actividad de catedrático universitario y por tu actividad de investigador, que tienes muchos libros publicados, has continuado siempre reflexionando sobre el acto parlamentario, sobre de la legislación producida y además siempre eres llamado como uno de los principales especialistas en el Perú para explicar cualquier problema o conflicto al interior del Congreso de la República. ¿No es verdad? Es en realidad la labor que uno desarrolla en el Congreso requiere de parte de quienes participamos en los procesos como asesores, como asistentes, etcétera, una actitud semejante o a la del comando en las instituciones armadas,
o a la de un confirmando en una institución religiosa, porque es como un sacramento. Una vez que tú te involucras y participas activamente en los procesos parlamentarios, no puedes dejar de serlo. Me he jubilado, sí, pero el carisma del trabajo parlamentario no se puede erradicar en la vida de las personas. Ese es mi caso personal. Bien, César, entrando un poco más en el tema que nos lleva a la proximidad, las elecciones programadas para el 12 de abril, enfocándolo en el aspecto de las elecciones parlamentarias, ¿no? Sabemos que son dos elecciones que habrán, la del presidente de la República y su fórmula presidencial para el Poder Ejecutivo, pero para el otro poder del Estado, que también se elige, es el Congreso, el Parlamento. Y la primera pregunta es, habiendo tenido el Congreso de la República antes, senadores y Cámara de Diputados, esta vez se retorna, después de un paréntesis de muchas decenas de años, a lo mismo. ¿Qué opinas tú de ese retorno? No todavía sin meternos cómo está organizado, sino simplemente el retorno constitucional a al diseño del Congreso con dos cámaras. Bueno, en principio, nuestra tradición siempre ha sido una tradición bicameral y eso facilitaba la calidad de nuestras posibilidades representativas porque aumenta el tipo de vínculo que debe existir entre el pueblo y el órgano estatal de representación. Entonces, en principio, me parece que es retomar una sana tradición que ha tenido el Perú y también en principio me parece adecuado que se haya buscado algunos de los puntos que permitieron que el sistema parlamentario bicameral funcione con algunos importantes defectos que los mencionaremos a lo largo de la conversación. Pero en principio me parece positivo que se haya retornado a la tradición bicameral del Perú, con lo cual debe facilitarse también la optimización del sistema representativo, por lo menos a nivel cuantitativo. En la vida ciudadana común y corriente, con las alegrías y frustraciones que toda persona tiene en la vida afectiva, en la vida social, en la vida familiar, en la vida como un ciudadano. El parlamento o el congresista, el parlamentario, ¿qué rol juega o qué rol debería jugar para la vida y las expectativas de un ciudadano peruano como el que tenemos ahora, terminando el primer cuarto de siglo del siglo XXI? En principio, el rol que tiene un parlamentario va a depender, en el caso del régimen bicameral, dependiendo de la composición en la que él participe, sea en la Cámara de Diputados o sea en el Senado. Pero en cualquiera de los dos casos, quien asume un papel dentro del Congreso por elección popular tiene que cumplir con los mínimos del perfil del puesto representativo, que supone primero que todo el conocimiento de lo que la Constitución prescribe que debe hacer cada una de las cámaras, pero fundamentalmente el criterio más importante es la convicción desde la cual se opera con las funciones representativas, que es fundamentalmente una tarea que debe ejercerse con conciencia. Se debe tener conciencia que el acto representativo, más allá de las dificultades matemáticas que pueda existir, de las dificultades de encontrar una proporción adecuada dentro de la cual todos los electores puedan sentirse representados, cosa que no se puede cumplir matemáticamente, más allá de eso, todo representante debe tener una conciencia de colaboración y de solidaridad con quienes confían en él, porque el mandato representativo, en principio, es un mandato que se cumple en nombre de toda la nación. No es que se cumpla en función solo de la población que te elige o de los electores a los cuales tú les ofreciste algo y ellos creyeron que con tu promesa o con tu propuesta iban a conseguir algo que les estabas ofreciendo, bien o mal. El problema central es la conciencia con la cual se cumple la función y el mandato representativo. Quien actúa como representante
debe hacerlo desde su conciencia y no para facilitar ni beneficiar intereses privados, ni suyos ni los de grupo alguno. Esto incluye como grupo la noción de la representación de la circunscripción electoral por la cual cada uno de los congresistas pide el voto como candidato durante el proceso electoral. Para mí lo central, antes que todo, primero, perfil de competencias, es decir, saber qué cosa es lo que espera la Constitución, que haga quien es miembro de una de las dos cámaras, en el proceso legislativo, en el proceso de control político, en el proceso de designación de altos funcionarios, pero además debe tener presente que la función debe ejercitarse con conciencia, es decir, no actuar en nombre de intereses privados para beneficiarse personalmente ni para beneficiar a alguien de su afinidad o de su entorno próximo. Bueno, desde la época clásica griega, estamos hablando de tiempos antes de Cristo, la reflexión estuvo por ahí, ¿no, César? El funcionario que hacía legítimamente su función y aquellos que, distorsionando esta, lo hacían en beneficio propio o en beneficio de terceros, que eran los funcionarios ilegítimos. E inclusive hasta un régimen podía ser calificado íntegramente de legítimo o ilegítimo en base a esa distinción. ¿Podrías tú decir que todavía hay sombras de la buena herencia de la Grecia clásica en nuestro tiempo? No estoy muy seguro, sobre todo a partir de las experiencias que hemos tenido durante las últimas décadas en el Perú, porque lo que hemos constatado penosamente ha sido que precisamente el pilar de la función representativa ha dejado de cumplirse en nombre de intereses privados. Siempre hay excepciones, siempre encuentras tú algunos congresistas que tienen conciencia y que evitan incurrir en lo que se denomina ahora el conflicto de intereses, optando o proponiendo alternativas que finalmente terminan siendo favorables a sus propios intereses privados, sean económicos, sean sociales, sea su propia fama, sea su narcisismo, etcétera, etcétera. Pero todavía, efectivamente, como tú bien lo has denominado, deben existir algunas sombras favorables que permitan que brillen algunos de los congresistas y que con ese brillo iluminen la trayectoria que deben cumplir los demás. Lamentablemente, no siempre serán muchos los que encuentren esas luces para desarrollar las tareas que la sociedad les encomienda por un mandato que efectivamente puede deberse a la acumulación de preferencias individuales en un proceso electoral, pero las preferencias electorales dependen de una fórmula matemática que puede haber favorecido a alguien a despecho de otras que pudieran haber favorecido a otros. Entonces, hay un factor de azar en todo esto que lamentablemente se cumple cuando tienes ciudadanos insuficientemente preparados para designar mejor a quienes deben acudir a las urnas para seleccionar entre los mejores a quienes deben cumplir mejor con este mandato de representación. Habría que recordar que en la historia las elecciones no han sido exclusivamente vinculadas a la forma democrática o republicana de gobierno. Tenemos un antecedente cercano a nuestra cultura, como fueron los reinos visigodos, los reinos de España antes de la unidad lograda por Isabel de Castilla, ahí había lo están en el libro de San Isidoro de Sevilla, inclusive, las referencias hasta los modos de elegirse rey en esa época, que eran pues reinos pequeños, ¿no? Pero había la elección. También tenemos el tema de que en pleno Imperio Romano el Senado romano era elegido, ¿no? Entonces, sin embargo, lo más relacionado, y también en el Vaticano, que no es ninguna de estas tres formas de gobierno, también se elige al Papa. Entonces, elección no es otra cosa que una forma de participar en distintas formas de gobierno, no exclusivamente la democracia.
Pero en una democracia la elección tiene a veces, no solamente en la forma, en las formalidades, sino también en la función esencial que establece la distribución de poderes, en que encontramos tres funciones principales en el Congreso, para el cual vamos a elegir nuestros representantes. La función de legislar, pero evidentemente la legislación tiene un tope, ¿no? O sea, no solamente es legislar. Eh, Leí alguna vez que la producción legislativa en el Imperio Romano, que es una gran herencia cultural, no fue mayor que la que cada parlamento hoy en día en todos los países emite o sanciona como número de leyes. Los romanos no dieron más leyes que las que da un parlamento hoy día en un año, y sin embargo fueron durante muchos años esta producción de legislación, y es el famoso derecho romano que hasta hoy día inspira los derechos actuales. La otra función es la de fiscalizar, ¿no? Es decir, el control político, pero control también justo, necesario, equitativo, aleccionador, como Congreso a las otras oficinas públicas que pueden estar alrededor del Poder Ejecutivo o de los llamados órganos constitucionalmente autónomos, perdón, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, y a los órganos constitucionalmente autónomos como el Ministerio Público y otros, la Junta Nacional de Justicia, etc. Entonces, de estas tres funciones, en tu experiencia en la vida parlamentaria del país durante más de 40 años, ¿cuál es la que tú creerías que se debería priorizar para el Parlamento a elegir para los próximos 5 años? Muchas gracias por la pregunta, Sergio, pero ¿me permitirías que antes de responder puntualmente a esta interrogante, haga una pequeña referencia a lo que mencionaste anteriormente? Porque efectivamente las elecciones, cuando se las considera dentro de un régimen democrático, se parte del supuesto de que cada ciudadano debe tener derecho a un voto. Hay una fórmula que se debe aplicar. A partir de la aplicación de esa fórmula, las elecciones, las preferencias en las elecciones personales deben concluir en una elección colectiva, una decisión colectiva. Previamente a este sistema democrático, efectivamente existían otras formas de elección que se las considera como una elección de carácter corporativo, donde quienes tomaban las decisiones eran las corporaciones, los gremios, y eran instituciones que permitían la elección de carácter vertical. Es a lo que se denominaría un sistema de representación funcional, a diferencia de los regímenes democráticos como el que tenemos ahora, que parten del supuesto de que fórmulas matemáticas permitirán concluir en una decisión colectiva satisfactoria para entender que el resultado de la elección es un resultado representativo del todo. Sin embargo, me permitiría también hacer una referencia que creo que se pasa por alto con mucha facilidad, que tiene que ver con un teorema que encontró un economista americano, Kenneth Arrow, que se llama el teorema de Arrow. Él señala que es imposible tener decisiones democráticas a menos que se cumpla lógicamente con ciertas condiciones. Entre esas condiciones, por ejemplo, es una que tiene que ver con que nadie debe poder tomar la decisión de que el sistema de elección es un sistema que lo impone una o dos personas. Tendría que haber sido decidido por precisamente la pluralidad de personas que integran una sociedad que va a tomar la decisión. Esa es una de las 5 condiciones que no se cumple. Otra sería la de la transitividad, es decir, que si cada ciudadano tiene una preferencia entre 3 posibles candidatos, esa preferencia, ese orden transitivo que tiene el ciudadano debe poderse replicar al final de cuentas en la suma de preferencias individuales luego del cómputo. Eso tampoco se cumple. 2 de las 5 condiciones que establece Arrow. Entonces eso hace que nuestro sistema
democrático adolezca de fallas lógicas que tienden finalmente a obviarse y por lo tanto tiende a idealizarse y a mitificarse con un régimen electoral las posibilidades democráticas que se supone que contienen la decisión, dicen que sagrada del pueblo. Esa es una de las limitaciones que tenemos, que hacen que podría afirmarse también que nos encontramos ante condiciones entrópicas de la utopía democrática. La democracia es un valor al que uno se aproxima, pero es imposible creer que haya una decisión absolutamente democrática porque nunca se va a contener la voluntad de todos cuando se toma una decisión colectiva. Eso me parecía necesario complementar para dar una idea más clara de los distintos tipos de participación en los procesos de toma de decisión colectiva, mi querido Sergio, y frente a la pregunta que tú me planteas sobre cuál de las funciones del Congreso sería la más relevante. Bueno, en principio, me parece que se da demasiada importancia al fenómeno de la legislación, porque justamente eso es lo que hace que se devalúe el valor que tiene la ley como un instrumento interdictor. Cuando se da tanta ley que la gente no conoce ni el número de leyes, ni menos aún el contenido que las leyes tienen. Cuando tienes tanta ley, en principio, y en segundo, que además el propio Congreso, que dicta las leyes, no cumple con una función complementaria, que es la de verificar que las leyes que el propio Congreso dicta sean leyes que se cumplan, y no que se cumplan de cualquier manera, sino que se cumplan de acuerdo a la voluntad que tuvo el legislador cuando las dictó. Vemos que hay mucha ley, pero también hay órganos que controlan la aplicación de la ley, como puede ser el Poder Judicial, el Ministerio Público, la propia policía, órganos constitucionales autónomos, todos aplican la ley. El Congreso, ¿qué hace para verificar que la ley que el Congreso ha dictado es una ley aplicada de conformidad con los propósitos que tuvo el Congreso? Entonces, ahí hay un fenómeno muy importante que puede representar una función adicional del Congreso, que es la de verificar que las leyes que ha dictado sean leyes que se cumplan y que además las leyes que ha dictado con el propósito de que la sociedad cambie y mejore, se realicen de forma que el impacto que tiene la ley sea un impacto que coincida y que sea resultado del propósito que tuvo el legislador cuando propuso la norma y luego cuando votó para aprobarla. Ese es un problema que me parece que debería enmendarse porque hay un vicio que tiene que ver con la devaluación de la ley en el Perú. La ley vale tanto menos cuanto mayor sea el número de leyes que no se verifica si se cumplen o no se cumplen, porque quien las dicta no se preocupa de asegurarse que la ley dictada sea una ley cumplida. Por eso es que, quién sabe, uno de los roles más importantes del Congreso termine siendo el de la verificación del uso correcto del poder de acuerdo a los principios constitucionales y a los principios políticos que contiene nuestra Constitución. Ese me parece que debiera ser uno de los principales roles que debe cumplir el Congreso, en vista de que el factor legislativo no debería tener la abrumadora importancia que se le viene adjudicando como para justificar que ese es el trabajo que realiza un congresista: presentar leyes, aprobar leyes y luego no preocuparse un comino respecto a lo que ocurra una vez que la ley ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo. Claro, porque entonces se devolvería a la ley esa eficacia que Platón, pensador de la Grecia clásica, mencionaba como que mediante la ley se educa al adulto. O sea, el adulto no puede regresar al colegio, se educa conociendo las leyes y cumpliéndolas con honestidad. Así es. Así es correcto. Ese es el principio que contiene no solo las leyes de Platón en su libro Las leyes, sino también parte de la lógica de la república, cuyo diseño él prevé a partir de un régimen en el que quien gobierna no es precisamente el que mayor número de votos tenga, sino el que mayor sabiduría pueda aportar en la conducción y en el gobierno del pueblo. Ese es uno de los aspectos que es inherente también a cualquier tipo de gobierno.
El buen gobierno, por eso, de alguna forma, revela una de las más grandes vulnerabilidades y es el mayor riesgo que tiene nuestra sociedad cuando tiene que cumplir con el mandato de elegir a sus mandatarios. Bien, César, el tiempo siempre este, coacta un poco el interés de seguir una conversación contigo, pero te agradecería, aquí nos están escuchando un sector del país vinculado a Radio María, que es una radio que se hace con un interés totalmente apostólico de parte de sus directivos, de parte de los que dirigimos todos los programas. No es una radio que se sostiene por la publicidad, sino se sostiene por la convicción de toda esta familia que integra el protagonismo de Radio María. De la misma manera, la calidad de sus oyentes, de sus amigos oyentes. Para ellos, que son electores, que tienen unas convicciones sobre lo que es eh, determinados temas, que tendrán también muchos descontentos y tendrán muchas esperanzas puestas en las próximas elecciones. ¿Qué podrías tú decirles como una reflexión de quien sabe tanto estas cosas para las personas que te están escuchando? Bueno, en principio, efectivamente, sí me gustaría tener esta oportunidad que tú me das y me la estás dando para poder ayudar en el proceso de discriminación de tantas alternativas que tenemos en un panorama históricamente novedoso. De los 36 candidatos o de las 36 listas que aparecerán en su momento, yo creo que es importante tener presente que hay algunos casos en los que tendríamos algunas listas que merecen observaciones éticas por las cuales no sería bueno votar. Es decir, habrían problemas de carácter moral para votar por esas listas. Habría otros que efectivamente estamos con candidatos competitivos, pero con dudosa conveniencia política por razones de principio y de intereses o de visiones del mundo. Otro grupo de candidatos, los que efectivamente estamos ante partidos que votar por ellos va a representar un voto perdido. Son partidos, digamos que desechables. Otros partidos, otros candidatos que tienen poco arrastre y mínima chance para ganar. Es necesario ir seleccionando, ir reduciendo las alternativas de entre las 36 listas para quedarnos, que te digo, con 3 o 4 que serían las alternativas que podrían incluso en el caso de la elección presidencial, pasar a segunda vuelta. En nuestro país no existe la segunda vuelta del Parlamento, cosa que sería conveniente revisar para que que los gobiernos, el Poder Ejecutivo, cuente con una mayoría razonable dentro del Congreso. Entonces, esa reducción, ese proceso de discriminación debe ayudar a que de los 36 partidos nos quedemos con una posibilidad de 3 o 4 a lo mucho para poder votar por quienes mejor representen las convicciones que tienen los votantes a efectos de una mejor representación. Lamentablemente hay muchas promesas que se realizan a cargo de personas que con algún nivel de inescrupulosidad manipulan la voluntad de las personas y los confunden. Hay que evitar esa confusión realizando un acto de conciencia personal y reduciendo de las 36 alternativas o 34 alternativas a 3 o 4 entre las cuales sea posible barajar mejor por quién votar. Eso sería mi reflexión, mi querido Sergio. Muchas gracias, César, por darnos tu tiempo, prestarnos tu sabiduría y Radio María, a través mío, quedamos muy agradecidos por tu asistencia a este programa que construye también la participación política para sus oyentes. Muy buenas noches y muchas gracias, César. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a todos los oyentes.